El Pozo de la Santa Muerte. Historia adaptada por Eduardo Liñán. Aquel día era bastante caluroso. El sol caía a plomo sobre nuestras cabezas mientras observábamos el terreno baldío que ahora era nuestro hogar. Mi papá, mis hermanos y yo habíamos viajado desde la ciudad. La vida era difícil y las oportunidades escasas. Llegamos a este lugar remoto lleno de historias turbulentas y recuerdos amargos de la guerra por las plazas fronterizas. Habían pasado muchas cosas horrendas durante aquella época. Creo que algunas personas que son de México saben de qué parte del norte estamos hablando. El terreno estaba ubicado precisamente en una colonia fronteriza. Este sitio había sido escenario de cruentos enfrentamientos entre bandas criminales. En su pasado reciente habían sido utilizados como escondite y casa de seguridad, un lugar donde la violencia reinaba y la esperanza se marchitaba. Años atrás, la abuela y madre de mi papá, la dueña original, había sido despojada de su propiedad por la fuerza. Cuando la célula criminal fue finalmente erradicada no solamente de la ciudad, sino del control de la plaza, el terreno regresó a sus manos. Ella, con la edad y la salud deteriorada, pensó en venderlo. Pero el tiempo no le alcanzó. Y así lo que una vez le arrebataron a la fuerza ahora se convertía en la nueva esperanza de nuestra familia. Papá, con una sonrisa que no podía ocultar la incertidumbre, nos dijo: aquí construiremos nuestro nuevo hogar, un lugar donde reine la paz y la alegría. Y así, con la ilusión como motor y la esperanza como brújula, emprendimos la ardua tarea de convertir ese terreno baldío en un lugar tranquilo. Un lugar donde pudiéramos habitar a pesar de las carencias de la ubicación. Estaba en una comunidad cerca de la frontera donde había otras casas y terrenos polvorientos. A veces no había agua y otras tantas pasaban personas armadas de un lado hacia otro, pero nunca se detenían. Empezamos por levantar una pequeña casa de material ladrillo a ladrillo. Con el sudor de nuestra frente y la fuerza de nuestros corazones avanzamos. Poco a poco el lugar comenzó a tomar forma. Un pequeño jardín con flores silvestres, un árbol de fruta que prometía sombra y cobijo. Una casita acogedora donde la familia se reuniría para compartir sueños y risas. No fue fácil. La vida en la frontera era dura y el terreno marcado por la violencia del pasado. Pero nosotros, con la tenacidad de quien no tiene nada que perder, luchamos por convertirlo en un refugio de paz. Los vecinos, al principio recelosos, pronto se convirtieron en aliados. Compartimos herramientas, consejos y sonrisas. La comunidad, golpeada por los años de violencia, comenzó a ver en nuestra familia un símbolo de esperanza, un ejemplo de que era posible construir un futuro mejor. La vida en el nuevo hogar transcurrió apaciblemente. Los días se llenaban de trabajo duro, pero también de momentos de alegría familiar. La pequeña casa se convirtió en un refugio donde la esperanza florecía. Cada uno había conseguido trabajo en las cercanías. Solamente un hermano tuvo que emigrar a la ciudad, pero iba y venía cada que podía. Un día, mientras papá, mis hermanos y yo visitábamos la única tienda del lugar atendida por un viejo amargado, notamos que un grupo de personas se reunían en torno a una pequeña capilla atrás de su tienda en un gran huizache. La curiosidad nos empujó a acercarnos y descubrir con sorpresa una imponente figura de la muerte. Un esqueleto vestido con un manto negro yacía bajo la luz tenue de las velas, rodeado de numerosas ofrendas que le conferían un aura solemne y a la vez inquietante. Las personas del lugar, con fervor en sus ojos, murmuraban historias sobre la protección de la Santa Muerte. Esta se las había brindado en los tiempos difíciles. Sus palabras, llenas de fe y agradecimiento, despertaron en nosotros una mezcla de emociones: desasosiego, incomprensión y un ligero toque de fascinación. Nosotros, criados en la ciudad, no compartimos esa devoción. La idea de un culto a la muerte nos resultaba extraña y casi macabra. Sin embargo, no podíamos negar la profunda conexión que la gente de la frontera sentía con esa figura. Con el tiempo, la imagen de la Santa Muerte se convirtió en una presencia omnipresente en la comunidad. La veíamos en altares improvisados, en las calles, en tatuajes en la piel de los habitantes.
incluso en amuletos que colgaban en los espejos retrovisores de los autos. A pesar de nuestra incredulidad inicial, no podíamos evitar sentirnos intrigados por el culto. Poco a poco, a través de conversaciones con los vecinos, fuimos desentrañando la compleja red de creencias y tradiciones que rodeaban a la Santa Muerte. Una tarde calurosa, mientras me refugiaba del sol abrasador en la única tienda del lugar, un hombre viejo y peculiar se sentó a mi lado. Su mirada penetrante me recorrió de arriba para abajo antes de preguntar con voz áspera dónde vivía. Le respondí con una sonrisa sin imaginar el giro inesperado que tomaría la conversación. Al mencionar el terreno que ahora era nuestro hogar, los ojos del anciano se abrieron con sorpresa. ¿No has visto nada?, preguntó con un tono grave. Negué con la cabeza sin comprender a qué se estaba refiriendo. Con un susurro cargado de misterio, el hombre me habló del pasado oscuro de nuestra casa. En voz baja reveló que el terreno había sido un lugar de operaciones para los criminales, un escenario de horror donde se traficaba con sustancias ilícitas. También se escondían a personas indocumentadas en pozos cavados en la tierra. Pero la crueldad no acababa aquí. El anciano mencionó con voz temblorosa que en ese mismo lugar se quitaban vidas y se desaparecían personas en ácido, prácticas atroces que te erizaban la piel. Su relato escalofriante me dejó helado. No podía creer que la tierra que ahora estaba pisando guardaba tanta oscuridad. Para confirmar sus palabras, el hombre mencionó que meses atrás habían descubierto fosas clandestinas bajo la sombra de unos árboles. Esto a unos pocos metros de donde habíamos levantado nuestra casa. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al imaginar tantas historias que esos pozos podrían contarnos. Ten cuidado, muchacho, me dijo el viejo. En ese terreno hay energías densas, cosas que no se ven pero están ahí. Aunque en ese momento me dejé creer en sus palabras, una semilla de duda se había plantado en mi mente. Esa noche, mientras el cielo se teñía de negro, no pude evitar mirar con recelo hacia la oscuridad que rodeaba la casa. Las palabras del anciano giraban en mi cabeza, y por primera vez sentí un escalofrío que no podía atribuírselo al calor de la noche. A partir de esa noche comencé a prestar más atención en mi entorno. Observaba con detenimiento las sombras que se alargaban al atardecer, los sonidos extraños que provenían de la maleza y la brisa fría que me acariciaba la nuca por las noches. La inquietud me invadió después de la conversación con el viejo de la tienda. La excitación por las noches, alimentada por la sugestión, me llegó a investigar a fondo el terreno. Cada metro cuadrado, cada árbol, cada piedra se convirtió en un objeto de ver con detenimiento. La curiosidad me empujaba a descubrir algo que me indicara que en realidad habían ocurrido tales cosas. No tardé en encontrar vestigios de entierros clandestinos, la tierra removida, diferentes al resto del terreno. Esto me indicaba que algo se había ocultado bajo la superficie. Y más tarde lo que parecía ser un antiguo pozo ahora lleno de tierra pero con la forma circular de rocas todavía visible. Estaba confirmando mis sospechas. Esa noche, con la mente llena de imágenes y preguntas, me fui a la cama. Sin embargo, el sueño no llegaba. El silencio de la madrugada era ensordecedor, y un lamento extraño apenas audible lo rasgó haciéndome estremecer. Me levanté de la cama, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad. Me asomé por la ventana de la habitación y lo que vi me dejó sin aliento. Una figura oscura con la forma de una mujer se movía con gracia fantasmal por el terreno. Su vestido largo ondeaba al viento inexistente y su cabeza calva y brillante bajo la luz tenue de la luna me mostraba que realmente era un cráneo. Era un espectro, un descarnado que deambulaba por el lugar con un lamento angustioso. Se detenía donde había estado el pozo de piedras y ahí permanecía durante largos minutos, emitiendo quejidos y el crujir de sus huesos. Sus huesudas manos señalaban la tierra con insistencia, como si quisiera revelar un secreto que solamente ella conocía. Presencié esa escena aterradora durante lo que me pareció una eternidad. De pronto la aparición se desvaneció ante mis ojos.
dejando solamente el silencio y la incertidumbre. Cuando amaneció con el sol iluminando el terreno, la experiencia de la noche anterior parecía solamente un mal sueño. Sin embargo, la inquietud no se fue. Sabía que algo más estaba ocurriendo en ese sitio, algo que no podía comprender con mi lógica racional. Con el corazón palpitando a ritmo acelerado, le conté a mi padre y hermano sobre la aparición del espectro en el terreno. Sus rostros se ensombrecieron al escuchar mi relato y una mezcla de miedo y fascinación se apoderó de ellos. Ahí fue cuando decidimos buscar respuestas. Un viejo vecino habitante del terreno aledaño era conocido por ser uno de los más antiguos habitantes de la comunidad, y tenía conocimiento sobre leyendas locales, pero sobre todo los hechos de sangre que habían ocurrido. Cuando le conté lo que había presenciado, nos dijo: esa era la Santa Muerte. Ella es la patrona de este lugar. Si se ha aparecido es porque quiere dar un mensaje. Quizás desea que le rindan culto, tal vez hay algo más. Algo oculto bajo la tierra donde está caminando y señala, afirmó el anciano. Sus palabras nos sorprendieron porque no éramos crédulos, pero sabía lo que había visto y sentido. Así que eso nos impulsó a investigar el lugar donde se había aparecido el espectro. Con palas en mano y la esperanza de encontrar respuestas, comenzamos a excavar en el terreno. Ahí donde estaba marcado el viejo pozo, quitamos rocas e empezamos a quitar la tierra seca. A medida que íbamos cavando, la tensión crecía en el aire. De pronto, la pala de mi padre golpeó algo duro. Al remover la tierra con cuidado, descubrimos una capa de maderos que tapaban un agujero oscuro y profundo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras observábamos cómo la luz del sol revelaba los restos humanos que se encontraban en el interior. Huesos fragmentados, cráneos desmoronados y pedazos de ropa desgastada por el tiempo. Todo esto nos contaba historias de dolor y sufrimiento. La terrible realidad nos golpeó con fuerza. Habíamos descubierto una fosa clandestina, un lugar donde las personas inocentes habían sido enterradas, tal vez incluso vivas. El mensaje de la santa era claro. La tierra guardaba secretos terribles, vestigios de un pasado cruel y violento. El horror del descubrimiento nos dejó sin aliento. Los restos humanos encontrados en el pozo clandestino eran un testimonio de dolor y la crueldad que habitaba en la tierra. Una tierra que ahora era nuestra. No podíamos mantener esa terrible verdad en secreto. Con manos temblorosas y el corazón apesumbrado llamamos a las autoridades. La policía llegó al lugar y tras una inspección inicial confirmaron nuestras sospechas. Se trataba de una fosa clandestina. El proceso de excavación fue largo. Cada cuerpo encontrado era un golpe a nuestra ya fragilizada humanidad. En total se encontraron 20 cuerpos, todos ellos de personas indocumentadas que habían sido enterradas vivas. Habían sido abandonadas a su suerte en un pozo que alguna vez les sirvió como escondite. Pero el horror no terminó aquí. Entre los restos de las autoridades encontraron algo que nos dejó desconcertados. Una estatua de la Santa Muerte hecha con huesos humanos. Su cabeza era un cráneo humano real y un manto negro le daba una presencia imponente. Era exactamente el mismo espectro que había visto. Sin embargo, aquí no terminó el evento. Los habitantes de la localidad, devotos de la santa, intentaron quedarse con la estatua hecha de huesos. Querían rendirle culto y por el supuesto milagro que hizo. Pero las autoridades se los impidieron. Acordonaron el lugar para futuras investigaciones. La zona del pozo quedó acordonada impidiendo el acceso a cualquier persona. Los restos de las víctimas fueron cuidadosamente exhumados y trasladados a un lugar seguro para su análisis. Sin embargo, algo inusual pasó. El esqueleto de la santa no fue retirado. Las autoridades al examinarlo determinaron que a pesar de su apariencia macabra, estaba hecho de resinas y no de huesos humanos. Esa misma noche el terror se apoderó de mí una vez más. Intentando conciliar el sueño, después de tantas experiencias perturbadoras me despertó un sonido extraño. Era una ráfaga de viento azotando la tierra, levantando polvo y moviendo objetos con violencia.
Impulsado por el miedo y la curiosidad, me asomé por la ventana. Ante mis ojos atónitos y llenos de pavor, el espectro de la muerte volvió a aparecerse. Su figura fantasmal, vestida de negro y con el cráneo en lugar de cabeza, se estaba moviendo con una gracia misteriosa por el patio. Caminaba desde el hueco del pozo hasta la entrada del terreno. Ahí se detuvo y pareció mirarme directamente con sus cuencas vacías. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y una zozobra indescriptible me consumió por completo. La presencia del espectro era tan real como el terror que estaba sintiendo. Su mirada penetrante parecía taladrar mi alma. Al llegar al camino principal permanecí inmóvil, petrificado por el miedo, mientras la figura fantasmal se desvanecía entre la polvareda, dejando únicamente un rastro de su aterradora presencia. Cuando el sol apenas asomaba, hubo un alboroto ensordecedor que rompió la tranquilidad de la mañana. Los vecinos corrían de un lado para otro tratando de entrar por la reja de la barda. Se notaban sus rostros llenos de una mezcla de sorpresa y temor. Mi padre les abrió de inmediato y corrió al pozo para asomarse con curiosidad. Murmuraban entre ellos y luego se alejaban con expresiones de desconcierto. Mirar aquello me hizo salir de la casa y preguntar qué era lo que estaba pasando. La respuesta me dejó helado. La estatua de la Santa Muerte había desaparecido del nicho dentro del pozo. Según los vecinos, la estatua había sido encontrada en el patio donde le rendían culto, allá abajo del huizache. La incredulidad reinaba en el ambiente. Nadie podía explicar cómo la figura había llegado hasta allá. Todos juraban que nadie la había movido y que no habían rastros de que alguien se hubiera metido en el pozo para sacarla. La situación era tan surrealista y un enigma sin solución. Algunos hablaban de un milagro macabro o de una intervención divina. Yo, en cambio, no podía evitar recordar lo que había presenciado la noche anterior. La imagen del espectro caminando hacia el camino se repetía en mi mente una y otra vez. Aunque no me atreví a compartir mi experiencia con los demás, en mi interior estaba convencido de que la figura de la muerte había salido del pozo por cuenta propia. Y es que no había otra explicación lógica. La santa había regresado al lugar donde la gente le rendía culto. A partir de ese día, la vida en el terreno se volvió todavía más extraña. La desaparición de la estatua y las historias sobre el espectro alimentaron el miedo y la superstición entre los vecinos. Algunos evitaban pasar por el lugar, mientras que otros acudían al huizache con más fervor que nunca, siempre buscando la protección de la santa. El misterio de la muerte y el espectro del pozo quedó sin resolverse. Sin embargo, una cosa era segura. La oscuridad y la luz se habían mezclado de forma irreversible en nuestra nueva casa, y yo, a pesar de mi incredulidad inicial, me había convertido en un testigo involuntario. Y definitivamente esto es algo con lo que tendré que vivir toda la vida.